Hola a todos, buenas tardes, yo soy el doctor Carlos Monroy, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de abordajes en cabeza y cuello y para esto me va a estar acompañando el doctor Ángel Manuel Juárez Lemus, médico anestesiólogo y algólogo, adscrito al Instituto Nacional de Cancerología, al Departamento de Clínica del Dolor, que también tiene una amplia experiencia en el tema. Y bueno, también un agradecimiento al comité organizador y un reconocimiento también por todo su esfuerzo para poder llevar a cabo este congreso en esta nueva modalidad. Y pues bueno, entremos en materia. Abordajes en cabeza y cuello, ¿qué es lo que vamos a ver o a revisar el día de hoy? Pues bueno, son anatomía de la columna cervical y localización del nivel a bloquear, abordaje del ramo medial cervical y tercer nervio occipital, abordaje perirradicular, abordaje del nervio occipital mayor y abordaje del ganglio estrellado. Uno de los principales temas que siempre tenemos que tomar en cuenta a nivel de columna cervical, sí, va a ser cómo localizar el nivel donde vamos a trabajar. Y pues bueno, para esto tenemos que tener un amplio conocimiento de la anatomía y la zooanatomía de la región para que siempre nuestro bloqueo, nuestro procedimiento sea de una forma adecuada. Y bueno, tenemos dos formas de realizar el escaneo para la localización, en el plano coronal o en el plano transversal. También va a depender mucho sobre qué nivel vamos a estar trabajando. Sí, y pues bueno, hay diferencias siempre. Normalmente recuerden que estos bloqueos se realizaban por tomografía o por fluoroscopía, sí, para poderse llevar a cabo. Sin embargo, pues bueno, con la ecografía, con el surgimiento de la ecografía nos ha dado una nueva herramienta que también nos ha permitido disminuir complicaciones respecto a este tipo de procedimientos al poder visualizar en tiempo real tanto estructuras musculoesqueléticas como estructuras vasculares y nerviosas y poder así evitar una punción accidental. Bueno, entonces, el escaneo longitudinal prácticamente nos va a servir para poder identificar el nivel sobre el que queremos trabajar. ¿Cómo se puede empezar el escaneo? Podemos iniciarlo a nivel de la apófisis mastoides, ¿sí? En un plano coronal y hasta localizar la línea media articular que la vamos a localizar o que la vamos a visualizar de esta forma, como una ondas o picos y valles, ¿sí? Y que van a corresponder precisamente a los pilares articulares y a la articulación como tal, ¿sí? Entre cada proceso articular. Prácticamente en esto todo vamos a ver siempre la misma imagen, a excepción de C2, donde ya no se va a articular con ningún proceso articular, ¿sí? Y aquí vamos a ver solamente una pendiente en esta zona y es donde vamos a localizar al tercer nervio occipital y es donde sería la variación en este punto. Y para el escaneo transversal, pues bueno, aquí sí tenemos que ir reconociendo estructura por estructura y el conocimiento de la anatomía en este plano es el que nos va a permitir poder identificar de una manera adecuada el nivel donde vamos a trabajar. Y pues bueno, ¿cuáles son las diferencias entre cada una de estas estructuras? Pues bueno, sabemos que a nivel ya de C7 vamos a tener un tubérculo posterior prominente, ¿sí? Y un tubérculo anterior vestigial o no va a existir. Y en este punto es la forma en cómo podríamos reconocer escaneando sobre esta zona. Para C6, pues bueno, aquí es lo contrario. Aquí vemos un tubérculo posterior vestigial, ¿sí? La raíz nerviosa y el tubérculo anterior prominente o lo que corresponde al tubérculo de Chassaignac y que también nos va a permitir reconocer a ese nivel o el nivel sobre el cual vamos a estar trabajando. Sí, ya para C5, C4, C3, básicamente la anatomía y zooanatomía es similar.
donde vamos a ver un tubérculo posterior y un tubérculo anterior similares, y dentro de ellos vamos a localizar la raíz o el nervio espinal. Hacia posterior, pues bueno, ya tendríamos que reconocer la región del proceso articular y la lámina, ¿sí? Que también va a ser otro de nuestros objetivos a escanear. Y por supuesto, siempre reconocer las estructuras vasculares, ya sea en el plano longitudinal o en el plano transversal, que al final de cuentas es lo que estamos tratando de evitar, tanto una lesión vascular o una absorción del medicamento que voy a administrar, que recuerden que también ha sido una de las principales complicaciones de este tipo de procedimientos, sobre todo al utilizar esteroides particulados. Y bueno, ¿cómo se realiza el escaneo? Empezamos a nivel de la apófisis mastoides, que es lo que vamos a visualizar del lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Y una vez localizando este punto, vamos a tratar de localizar, ¿sí?, hacia el pilar articular de C3, que es lo que veíamos en esta posición, ¿sí? Y que lo vamos a ver como una pendiente o una resbaladilla, como quieran mencionarlo, y que esa sí va a ser la primera gran diferencia, siempre entre el proceso mastoides, ¿sí?, y el proceso articular de C2, vamos a encontrar también la arteria vertebral en este punto. Una vez que localizamos esta zona, vamos a identificar la línea media, ¿sí?, articular, y vamos a localizar ya los procesos articulares a nivel de C2 y C3 en este punto, ¿sí? Y conforme vamos avanzando, vamos a ir identificando el resto de estructuras. Lo vamos a hacer aquí de forma continua. Ya empezamos nuestro escaneo en un plano coronal, ¿sí? Hasta este punto ya localizamos las estructuras que estamos intentando identificar. Aquí vemos en este punto ya los procesos articulares en esta zona de C3 y C4 y la articulación o la parte intraarticular, ¿sí? Y una vez que localizamos la línea media, ya podemos ir descendiendo, contando niveles, ¿sí?, hasta el objetivo que queremos alcanzar. Entonces, lo primero que debemos de visualizar, el proceso articular de C2, que vamos a ver como una pendiente, ¿sí? En este punto ya encontramos la articulación entre C2 y C3, ¿sí? Proceso articular de C3, ramo medial de C3 en este punto, ¿sí? Otra vez C3 y C4 y la articulación en medio, y el ramo medial, recuerden que siempre va a ser la región de valles entre cada proceso articular. Y de esta forma identificamos cada nivel, identificamos estructuras vasculares y determinamos cuál va a ser nuestro objetivo. La única, prácticamente la única intervención que haríamos a este nivel sería para el tercer nervio occipital. En este punto, el resto de las estructuras lo haríamos en un plano transversal hasta llegar a esta zona, y el plano longitudinal nos va a permitir confirmar una distribución adecuada en el punto al que quiero llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a iniciar, ¿sí?, haciendo un escaneo inicialmente longitudinal para poder identificar el punto sobre el que quiero trabajar o el nivel sobre el que quiero trabajar, y una vez que ya tengo identificado el nivel, ¿sí?, en este plano longitudinal, ahora voy a girar mi transductor en el plano transversal para poder realizar la punción sobre el nivel que quiero trabajar. Y les repito, también esto nos sirve como de confirmación diagnóstica cuando estamos llegando ya al ramo medial. Una vez que ya tengo mi aguja en el objetivo, en el plano transversal, el siguiente paso sería, antes de administrar el medicamento, girar otra vez hacia el plano longitudinal para poder ver la dispersión
sobre el objetivo, ¿sí? Que sea la adecuada. Y esto, pues bueno, lo podemos repetir a cualquier nivel, entre C3 hasta C5, que prácticamente la zonoanatomía no va a variar en el plano transversal, como varía o como puede variar en C2, como puede variar en C6 y en C7. ¿Sí? Bueno, entrando un poco ya a la parte de los bloqueos, recuerden que esto es primero es identificar la zonoanatomía y las diferencias son no anatómicas entre niveles, que las principales van a ser para C2, C6, C7. El plano longitudinal es lo que nos permite identificar el nivel sobre el que voy a trabajar, pero realmente las funciones de estos abordajes los vamos a hacer en un plano transversal con un abordaje posterolateral. ¿Sí? Y pues bueno, el bloqueo perirradicular, ¿cuáles son sus indicaciones? Pues obviamente dolor radicular que no responde a la terapia conservadora. ¿Sí? Los nervios espinales cervicales van a ocupar la parte inferior del foramen cervical junto a los vasos epi o perirradiculares, como lo vemos en esta imagen, acá en esta zona, ¿sí? Y en la parte superior vamos a localizar los vasos y en la parte inferior o posterior inferior es donde vamos a localizar primero la raíz. Las arterias radiculares que van a surgir de las arterias vertebrales ascendente, superficial y profunda, pues bueno, también van a estar estrechamente relacionadas o con una proximidad que también puede hacer una punción inadvertida cuando no utilizamos una técnica ecográfica en nuestra intervención. ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, también incluso al hacerlo por ecografía debemos de tratar de reconocer, recuerden que la cuello es una zona muy vascularizada, no solamente por grandes vasos como las arterias vertebrales, sino también por pequeños vasos y siempre tengo que tratar de establecer la ventana sobre la que voy a introducir mi aguja, ¿sí? De la mejor manera, quitando incluso presión sobre mi transductor antes de realizar la punción para poder identificar cualquier estructura vascular que esté sobre el paso de la aguja. El bloqueo de ramo medial, en cambio, sus indicaciones son el diagnóstico y tratamiento de cervicalgia crónica y cefalea cervicogénica, principalmente. ¿Sí? Cada articulación va a ser inervada por la rama medial superior e inferior, excepto a nivel de C2, C3, que es solamente inervada por el tercer nervio occipital y que vamos a ver diferencias en relación a las otras estructuras, como lo vemos en esta imagen en este punto, como cada articulación va a tener inervación tanto a nivel inferior como superior de la articulación. De ahí la relevancia. Si queremos realmente hacer un bloqueo de ramo medial completo, por ejemplo, a nivel de C3, C4, por decir cualquier nivel, ¿sí? Tendría que bloquear sobre la zona superior, ¿sí? Y sobre la zona inferior, ¿sí? De lo contrario, esto sería incompleto. Ahora, las facetas articulares cervicales son la estructura anatómica que se relaciona de forma más frecuente con el dolor crónico de cuello y los niveles a tratar también van a determinar patrones de dolor que nos pueden orientar hacia dónde voy a dirigir mi intervención. Por ejemplo, normalmente C4, C5 en la parte posterolateral de cuello, no así para C6, C7, que se va a referir comúnmente en la base del cuello hacia el hombro. C5, C6, que puede abarcar desde la región posterolateral hacia hombro, ¿sí? Y bueno, esto dependiendo del patrón que me dé, van a ser los niveles que voy a abordar o sobre el nivel que voy a trabajar. La posición material-equipo para los bloqueos de columna cervical prácticamente es la misma. El paciente va a estar en decúbito dorsal o decúbito lateral con el sitio afectado hacia arriba, que normalmente es la forma en la que se prefiere. El transductor que vamos a utilizar es un transductor lineal de alta frecuencia,
sí, que bueno, para esto tenemos varios rangos, entre 8 y 15 MHz es aceptable, ¿sí? La aguja de calibres delgados y no más de 50 milímetros, realmente no se requiere una longitud mayor a esto, ¿sí? El equipo de asepsia, antisepsia, guantes estériles, gel estéril, son procedimientos que también se deben de realizar con el paciente bajo monitorización, ya que no es infrecuente que puedan presentar incluso reflejos vagales o hipotensión posterior al bloqueo. Y también debemos de utilizar volúmenes bajos, 0.5 hasta 1 mililitro por abordaje del que vayamos a realizar, combinaciones de anestésico local más esteroide no particulado para disminuir el riesgo de microembolismo. ¿Sí? La técnica de inyección va a ser en el abordaje transversal, una inyección en plano que va a ser de posterior a anterior o posterolateral hasta el objetivo y vamos a confirmar la posición de la aguja, ¿sí? Y la distribución del volumen del medicamento que vamos a administrar, ¿sí? En la posición longitudinal. Y pues bueno, al final de cuentas el objetivo que vamos a tener en el plano transversal para el abordaje de ramo medial es identificar el tubérculo posterior o tubérculo anterior, o los dos, dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, y el proceso articular justo por debajo del músculo semispinalis capitis en esta zona, y el abordaje de posterior a anterior, ¿sí? Llegando hasta el proceso articular y haciendo contacto justo por debajo del ligamento, ¿sí? Aquí es donde tenemos que ver que al administrar el volumen esto tiene que elevarse, ¿sí? Y esto nos corrobora una distribución o una dispersión también adecuada del fármaco que estamos administrando. Para el abordaje perirradicular es también en un abordaje transversal, la punción es en plano de posterior anterior o posterolateral, ¿sí? Y aquí mi objetivo es llegar, ¿sí? Alrededor de la raíz. Para esto incluso podemos mover un poco nuestro transductor para que salga y no quede tan pegada sobre esta zona, identificar bien las regiones vasculares o las estructuras vasculares que van a estar adyacentes al nervio, y el abordaje se realiza a nivel perirradicular. No necesariamente tenemos que entrar al foramen. Recuerden que al hacer esto corremos un gran riesgo de puncionar sobre las venas epirradiculares, sí, que van a estar en esta zona. Por lo tanto, no se recomienda hacer esto, sino solamente llegar hacia la región de la raíz y ahí distribuir el medicamento alrededor del nervio espinal. Para el bloqueo de ramo medial a nivel de C2 o tercer nervio occipital, vamos a empezar con un escaneo en plano coronar a lo largo de los procesos articulares hasta identificar C2, C3, que lo vamos a reconocer de esta manera, viendo el proceso articular de C2 como una pendiente y cómo se articula con el proceso articular de C3 en este punto, ¿sí? Justo en esta zona voy a girar mi transductor para localizar a este nivel, ¿sí? El tercer nervio occipital, que lo vamos a encontrar justo por arriba del proceso articular de C2. Sin embargo, aquí mi abordaje prácticamente va a ser llegar hasta la región de la articulación y de esta forma voy a asegurar una distribución adecuada sobre tanto la articulación como el tercer nervio occipital. ¿Sí? Aquí lo vemos otra vez en esta imagen, como estamos viendo, ¿sí? La imagen característica de la pendiente, el proceso articular de C2 y proceso articular de C3, la articulación facetaria C2, C3, tercer nervio occipital justo por encima de ellos. También en esto puede haber variantes anatómicas. El abordaje lo vamos a realizar fuera de plano hasta llegar intraarticular en esta zona, ¿sí? Y solamente vamos a confirmar distribución del medicamento en este punto. Bueno,
El escaneo lo vamos a realizar como siempre la técnica de localización que habíamos mencionado, sí reconocer estructuras vasculares, la arteria vertebral en esta zona, proceso articular de C2, articulación facetaria C2, C3, proceso articular de C3 y justo por encima en este punto es mi objetivo y es hacia donde yo tengo que realizar el bloqueo. Bueno, para los bloqueos de ramo medial y perirradiculares a nivel de C3, C4, C4, C5, C5, C6, pues bueno, ya digo, sabemos que a este nivel pues las variaciones van a ser mínimas entre los procesos articulares, ¿sí? Y pues sobre todo los tubérculos, a nivel de los tubérculos, ¿sí? Por lo tanto, es la misma técnica que vamos a utilizar para estos tres niveles. Y en este punto, lo mismo, identificamos en el plano longitudinal y una vez que identificamos el nivel que vamos a abordar, giramos al plano transversal y ahí es donde vamos a realizar la punción de posterior a anterior sobre el proceso articular, ¿sí? Viendo cómo al momento de administrar el medicamento, pues bueno, esto debe de elevar el ligamento que está justo por encima de esta zona, ¿sí? Para que haya y eso nos asegura una adecuada distribución del medicamento que estoy administrando. Para el bloqueo de ramo medial cervical y perirradicular, sí, mi objetivo siempre va a ser este, y es como lo vemos aquí en esta zona, el escaneo, inicialmente iniciamos longitudinal, giramos hacia transversal, y ahí es donde realizamos la punción. ¿Sí? Otra vez, iniciamos nuestro escaneo en el plano coronal o plano longitudinal, identificamos niveles C2, C3, ¿sí? Conforme vamos avanzando en esta zona, que aquí es donde vemos el ramo medial, vamos a ver ahora el proceso articular entre C3, C4, ¿sí? Articulación facetaria, y C4, C5, hacia este nivel, y aquí es donde vamos a girar. Vean, pues en esta zona como ya al girar hacia el plano transversal podemos identificar el músculo semispinalis capitis, el ligamento, ¿sí? del proceso articular, tubérculo posterior, ¿sí? Raíz espinal, tubérculo anterior. Y en este punto vamos a realizar la punción en plano, como les comentaba hace rato, a veces es adecuado o puede ser una buena forma de evitar entrar al foramen y lesionar estructuras vasculares, que incluso a veces hasta por medio de ecografía de un transductor lineal de alta frecuencia son difíciles de identificar. Por lo tanto, muchas veces tratar de hacer que la raíz emerja o salga del foramen es lo que nos va a dar mayor seguridad para realizar este procedimiento, tal y como lo veíamos en esta imagen. Vamos a repetir otra vez esta zona. Es uno. Una vez que identificamos el nivel, ya vamos a girar en el plano transversal hasta visualizar las estructuras. Una vez que ya tenemos en el plano transversal las estructuras o la estructura de mi objetivo, voy a hacer un movimiento ligero para hacer, como lo ven en ese punto, que la raíz salga del foramen, y de esta forma podemos evitar una punción vascular inadvertida. Y pues bueno, el bloqueo de ramo medial cervical y perirradicular a nivel de C7, aquí sí tenemos una diferencia. Si ustedes se fijan, el plano en el que realizo el escaneo en estos otros niveles es con una mayor oblicuidad, no así para C7, que en C7 prácticamente el transductor vamos a tenerlo en esta forma horizontal a nivel de la base del cuello, ¿sí? Nuestro abordaje va a ser el mismo, el ingreso es en plano de posterior a anterior, ¿sí? Hacia el proceso articular en esta zona
como lo vamos a ver en este video. Sí, aquí nuestro escaneo podemos iniciarlo desde la base del cuello hacia superior, ¿sí? Hacia cefálico, identificando en este punto, ¿sí? El proceso articular, que a nivel de C7 va a ser un tubérculo, perdón, el proceso articular, ¿sí? Y el tubérculo posterior, que a este nivel va a ser prominente, ¿sí? Y la raíz cervical emergiendo en esta zona y no vamos a tener proceso articular anterior. En este punto debo de tratar de identificar mis objetivos. Si voy a hacer un bloqueo de ramo medial, mi objetivo sigue siendo sobre el proceso articular en esta zona, ¿sí? Si voy a hacer un bloqueo perirradicular, mi objetivo sería a este nivel. Aquí sí debemos de ser muy cuidadosos porque en el paso, sobre todo al ser tan prominente el tubérculo posterior, ¿sí? Tenemos que tratar de identificar la mejor manera de entrar con nuestra aguja. Recuerden que aquí la posición sería prácticamente en plano sobre esta zona hasta llegar a este punto, pero como estamos identificando en este paciente, vean cómo hay varias estructuras vasculares a su paso que realmente, pues bueno, harían muy complicado el abordaje hacia esta zona. Volvemos a ver la imagen, vemos algo muy importante también es identificar la arteria vertebral a este nivel, ¿sí? Para evitar, por supuesto, una punción en esta zona. Una vez que identificamos nuestras estructuras, lo que vamos a tratar ahora de identificar es el mejor plano de entrada de mi aguja. Para el ramo medial, pues bueno, no habría tanto inconveniente. Sin embargo, para la raíz, sí tendríamos que tratar de evitar hacerlo a esta zona, porque bueno, de lo contrario, pues bueno, sí tendríamos una punción vascular. Otra forma de realizar este procedimiento, pues bueno, es otra vez en el plano longitudinal, ir localizando nivel por nivel, sin embargo no es lo más adecuado, es fácil de reconocer la zonoanatomía de C7, por lo tanto el escaneo lo que se recomienda es iniciarlo a nivel de la base del cuello. Una vez que estamos, ¿sí? A nivel de la base del cuello vamos a subir, ¿sí? Hasta identificar la estructura a bloquear. Y pues bueno, esta parte por el momento termina. Vamos a continuar con la segunda parte, ya con el doctor Ángel Manuel Juárez Lemus, que nos va a hablar de nervio occipital mayor y de bloqueo de ganglio estrellado. Yo le doy pues, las gracias por su atención, ¿sí? Una vez más al comité organizador por la invitación también. Y pues bueno, cualquier duda o material relacionado, con mucho gusto en nuestra página o al correo que aparece en sus pantallas. ¿Sí? Continuamos todavía en este taller, no se vayan, todavía tenemos al doctor Ángel Manuel, en un momento más allá estará con ustedes.